Entonces recuerden, en Hechos 17, vamos a continuar nuestra serie de Hechos. Vamos. Hechos 17. Vamos. ¿Recuerdas cómo eran conocidos los discípulos? Como los trastornadores. Y en Hechos 17:16 dice: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Entonces, el título de nuestra clase, estoy muy original hoy día, es el mismo título de la semana pasada. La fe que pone el mundo cabeza abajo, parte 2. Amén. Entonces, ahí fue la originalidad, segunda parte. Amén. Vimos en el anterior que cómo Pablo continuó su segundo viaje misionero, y él llegó hasta la ciudad de Tesalónica, que era la capital de Macedonia. Y recuerda, aprendimos la fe para trastornar el mundo ¿de quién? De los influyentes. Sí. Eso. De los que tienen más poder. Esos eran los tesalonicenses. Y tenían tanto poder y se creían tan poderosos que estos hombres osaron ir a otra ciudad a impedirle a Pablo que predique en esa ciudad también. ¿Qué ciudad era esa? Berea. Entonces Pablo fue hasta Berea para predicar el evangelio, pero los tesalonicenses no querían que lo hicieran. Por eso aprendimos un segundo punto: fe para trastornar el mundo de los sometidos. Sí. De aquellos que solo obedecen lo que mi mamita me dice. De aquellos que solo obedecen lo que los poderosos dicen. De aquellos que después de los 30 siguen viviendo con su mamá. Y vimos que los bereanos, ahí todos están mirando, y vimos que los bereanos tenían un corazón más noble, pero los tesalonicenses no querían que escuchasen el mensaje. Y por eso los sometidos, más que vivir bajo la presión externa, necesitan vivir bajo la presión de la cruz. Amén. La cruz de Cristo, amén. Y me inspira por ejemplo el ejemplo de nuestra hermana, ahora hermana Brisa, amén. Porque como ella misma compartió, por esa idolatría a su familia, ella solo hacía lo que su familia le decía. Ella solo hacía lo que alguien le decía que haga o no lo haga. Pero muchas veces vivía solo bajo una presión externa y no bajo la presión de la cruz. Cuando eres discípulo, no es que te libras de presión. Tienes una presión, pero una presión santa. Amén. La presión de la cruz de Cristo, amén. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie y vamos a ir hasta Hechos 17, versículo 16. Vamos. Pablo fue perseguido por los tesalonicenses. Recuerda, los hermanos de Berea le dijeron: Pablo, es mejor que te vayas. Y lo mandaron solito, ¿hasta dónde? Hasta Atenas. ¿Quién ya ha escuchado aquí de la famosa Atenas? Atenas era una ciudad extremadamente importante en aquel entonces. Era el centro cultural del mundo. Era el lugar donde quizás estaba la mejor universidad que existía en ese entonces. Vamos, São Paulo. Entonces, era tipo Boston, donde está Massachusetts, el MIT. No es la la mejor universidad del mundo. Entonces, no pienses que es tu universidad la mejor del mundo. Tal vez es la mejor de tu barrio, amén. Agradece a Dios. Agradece a Dios. Pero fíjate lo que hace Pablo en Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Pablo vio una ciudad increíble, una ciudad cultural, una ciudad que tenía el mejor avance tecnológico, si quieres, de esa época. Pero a él lo que más le importaba era la espiritualidad. Y por eso le dolió en el alma
No dice que simplemente se entristeció. Le dolió en el alma ver la idolatría de la ciudad. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos, epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Imagínate comenzar estás evangelizando y unos filósofos epicureos y estoicos te buscan y te dicen, vamos a hacer una conversación. ¿Cómo te sentirías? Tú siquiera puedes pronunciar la palabra epicureo, estoico. A veces, ¿qué significa, no? Bueno, según la tradición, estos epicureos tenían la intención de buscar la felicidad en disfrutar de la vida. Entonces, disfrutar de la vida, disfruta la vida, vive la vida. Los epicureos eran lo opuesto. La vida es sufrimiento, la vida es difícil. Y ellos tenían ese pensamiento. Necesitas pensar que vas a morir. El carpe diem, ¿recuerdas? Y por eso tienes que vivir cada día como si fueses a morir. No, había hasta ciertas cosas que son buenas, ¿no? Es bueno disfrutar de la vida, es bueno recordar que todos somos mortales, nadie es inmortal aquí, pero Pablo sabía que estos chicos no saben de nada. Estos chicos saben un poquito, pero no saben tanto. Bueno, continuemos, ¿no? Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Así lo conocían a Pablo, un charlatán. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. En ese entonces el Areópago era como si te llamasen a la conferencia principal que existe en Lima, imagínate. La principal conferencia, no sé cuál es esa conferencia. Imagínate quiénes iban a estar ahí. Y a ti te llaman y te dicen, tienes 15 minutos para hacer tu ponencia. ¿Cómo te sentirías? A veces estás temblando frente al profesor de un curso cualquiera. Ahora imagínate frente al Areópago. Y mira, ¿qué le dijeron? ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. No, por lo menos lo trataban de usted, ¿no? ¿Que usted presenta? Versículo 20. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Por lo menos eran humildes, ¿no? Aparentemente. Versículo 21. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. ¡Wow! Entonces, imagínate que tu vida sea esa. Bueno, Atenas, acá dice que eran las últimas novedades. Últimas novedades en cuestión cultural. Últimas novedades en cuestiones científicas, en el conocimiento de la época. No era últimos chismes, no se pasaban todos los días comentando el chisme, que este está así, esta está asá. No. Era sobre novedades intelectuales de la época. Amén. Porque ellos eran científicos, imagínate, todo el día investigando, todo el día viendo artículos en el internet. Amén, era terrible esa vida. Recuerda el doctorado, amén. Ya me está poniendo nervioso. Versículo 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Wow, imagínate el coraje de Pablo. Pero también, a pesar de toda la inteligencia de estos hombres, ellos eran humildes y sabían que había algo más desconocido, a pesar que no lo adoraban. En medio de todo ese
el monte del Olimpo lleno de dioses que ellos tenían un espacio con una placa que decía al Dios desconocido. Hay veces pensamos que ya lo sabemos todo. Sí. Pensamos que no, lo que yo adoro es... Nadie me puede decir nada contra mi religión. Nada me puede decir nada contra lo que yo creo. Nada me puede decir de lo que al santo, a quien soy devoto. Wow. Pero incluso estos hombres que eran tan religiosos, tan devotos, eran humildes para entender, todavía puede haber un Dios desconocido. Wow. Y Pablo aprovechó ese gap, ese espacio para, yo les voy a predicar a estos hombres. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo Dios todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Hoy día no. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Primer punto, pero es el tercer punto considerando la anterior prédica. Entonces, tercer punto, fe para trastornar el mundo de los intelectuales. Atenas en ese entonces representaba el mundo del conocimiento, el mundo de los filósofos, de los doctores, de los debates, de la cultura, de las últimas actualidades, de la tecnología. Pero la Biblia nos recuerda que nada de eso es más importante que obedecer a la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo entendía. Y por eso Pablo se dolió en el alma de ver tantos ídolos. Y Pablo, ¿cómo comienza el mensaje del Evangelio? Él comienza hablando de poetas griegos. En el versículo 28 dice, puesto que en Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de sus poetas griegos han dicho. Algunos historiadores creen que Pablo estaba citando a Epiménides, que era un poeta griego. Entonces, si alguna vez pensaste en un nombre chévere griego, tal vez Epiménides le cabe a tu gatito. Amén. Y después dice, de él somos descendientes, que es una citación del poeta Áratos. Entonces, Pablo, imagínate, él conocía. Él se paseó por la ciudad y entre la ciudad él estaba atento. Mira, ahí tienen una placa que dice al Dios desconocido. Entonces Pablo comenzó el mensaje hablando de sus filosofías, hablando de sus poetas, pero ¿cómo terminó el mensaje? Hablando de Jesús, amén. Pablo era sabio para saber cómo llegar a las personas. Pablo se hizo de todo para todos para ganar a algunos. Y recuerden, eso es lo que nosotros estudiamos el domingo pasado. Es necesario sabiduría para saber cómo llegar a cada persona. Porque no todos conocen poetas griegos. No sé cuántos poetas griegos conoces, pero quizás
Conoces poetas peruanos, amén. Quizás a ti te gusta César Vallejo. ¿Te has memorizado los heraldos negros? No, nada, ni eso. Trilce, a algunos les gusta Trilce. No sé quién es tu poeta peruano favorito. Martín Adán, pero vamos. A Martín Adán, amén. Están mejorando, están mejorando. No sé si conoces algún científico peruano. No, uno conocido. Pero hay personas a las que les fascina eso. Y nosotros muchas veces queremos ganar a esas personas y no sabemos de qué se trata. No sabemos nada. Es necesario un poco de cultura en tu vida. Entonces, en lugar de estar en Instagram, puedes leer un libro. En lugar de estar en la última actualización de Dorama, creo que se llama, de novelas turcas. Tú podrías leer un libro. Podrías informarte más. O quizás dices, no, es que a mí leer libros me da sueño. A ver. Entonces, YouTube hay videos de filosofía. YouTube hay videos científicos. En 10 minutos no vas a ser un científico en 10 minutos, por el amor de Dios. Pero por lo menos puedes tener una noción. Y cuando alguien te habla algo, no estar, sí, y no entiendes nada. ¿Se entiende? Entonces, hay veces estamos más en distracciones, estamos más en el meme, en no sé qué, en lugar de estar actualizándonos para ganar personas actualizadas. Atenas era la ciudad más inteligente del mundo, pero también era la ciudad más idólatra. El conocimiento, la información, la filosofía, la ciencia, la tecnología no elimina el pecado. Simplemente oculta el pecado. Es verdad. Y Pablo se da cuenta de ello. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Que pensamos que las personas más educadas, las personas que tienen más títulos, son buenas personas. Entonces, cuanto más título tiene tu nombre, eres mejor persona. Entonces, si terminaste la carrera, qué bueno, terminaste la carrera. Pero si ahí tienes un título de ingeniero, título de licenciado, ahí ya es un poquito diferente, ¿no? Incluso le ponen en el nombre, le ponen antes. Ingeniero Julio. Licenciado César. Y tú quieres ser mejor, no, yo quiero destacar y ahí, no, voy a hacer una maestría. Entonces, y ahí, ya no quieres que nadie te llame ingeniero, hay que cambia tu nombre, ahí es magíster, ¿no? Magíster César, imagínate. Vamos, César. Pero magíster, tú después dices, no, falta, puedo más. PhD, doctor. Doctor Freddy, imagínate. PhD Yair. PhD en física todavía. In physics, le ponen en inglés para que sea más chévere. Y eso es lo que el mundo valora. Infelizmente, tú puedes ser no importa cuál es tu pecado, no importa nada en tu vida, porque si tú tienes un título, las personas te ven diferente. Quizás tus papás te mandan por eso a la universidad. Predica. Porque, si esa persona tiene títulos, si tiene esto, si tiene ese grado académico, si estudió allí, si estudió en tal universidad, si estudió en tal país, claro que es bueno. Mi hijo es bueno. ¿Cómo me van a decir que mi hijo necesita ser un discípulo? ¿Cómo me van a decir que mi hijo tiene pecado?
Y eso es lo que mi familia pensaba. Pero ¿cómo vas a necesitar de la Biblia? Tú después te enfocas, termina primero tu maestría, tu doctorado, después estudias. Predica. ¿Por qué? Porque se ve el conocimiento, se ve la educación, se ve la cultura como si fuese lo más sublime, como si fuese ser casi divino. Wow. Y piensan que no hay pecado, pero por dentro hay mucho pecado. Sí. Por dentro hay un vacío que nadie llena excepto Dios. Es triste para mí. Mientras yo hacía mi doctorado en Brasil, en la universidad donde yo estaba, por la gracia de Dios era la mejor universidad de América Latina. Pero es triste. No, lo digo porque muchas veces podemos pensar, wow, es la mejor universidad. No lo digo por mí. Es la mejor universidad, wow, las personas son felices, no necesitan nada. Pero en esa universidad, cada año siempre se escuchaba de suicidios de personas que estaban haciendo el doctorado. Dentro de la universidad, en sus propios laboratorios. Imagínate eso. Y nosotros pensamos, no, pero esa es la felicidad, tener el mayor título, esa es la felicidad, tener más conocimiento, esa es la felicidad, que todos te vean en el tope de tu carrera, pero esa no es la felicidad. Y Pablo entendía eso. Por eso a Pablo le dolía en el alma ver los ídolos. Porque a pesar que esas personas eran inteligentes, a pesar que esas personas podían tener la mejor carrera, el mejor título, el renombre del resto, estaban vacíos porque adoraban a ídolos hechos por manos humanas. Predica, vamos. Y cada país, cada ciudad tiene algo en específico que es un pecado característico de esa ciudad. En Atenas era eso. En Atenas era ese engaño de la intelectualidad, pero la idolatría que consumía al pueblo. Wow, sí. Cada ciudad tiene algo específico. ¿Recuerdas a los tesalonicenses? Era gente impulsiva. Era gente que, vete de aquí, Pablo. Y van a otra ciudad a predicar. No le voy a dejar predicar también. Se creían los superiores. Ese orgullo de los tesalonicenses quizás. De los bereanos quizás muy submisos. Que si alguien me dice no lo hago. Ahora vamos a ver a continuación Corinto. ¿Por qué era conocida Corinto? Pero ¿qué pecado caracteriza cada ciudad? Brasil es diferente del Perú. Venezuela es diferente del Perú, Chile, Bolivia, cada ciudad es diferente. Y en Perú muchas veces idolatramos la educación. No te digo que no estudies, por el amor de Dios, a ese punto quiero llegar también, estudia. Pero no podemos idolatrar la educación. Que tengas título no te hace la mejor o peor persona que existe. Es verdad. Predica. Necesitamos entender que lo que sí te está llevando al infierno o te lleva al cielo es el pecado. Y por eso Pablo les dice, arrepiéntanse. ¿A quién le gusta predicar ese mensaje por más que la persona parezca educada, por más que la persona parezca, wow, súper culturizada? A nadie. Pero ese es el mensaje de salvación. Cuando tú predicas la cruz de Cristo y llamas a otros al arrepentimiento, amén. Muy bueno. Hacer discípulos no es solo compartir un versículo en Instagram. Hacer discípulos no es ponerte una vincha de 100% Jesús. Hacer discípulos es llamar a otros al arrepentimiento. Muy bueno. Yo soy muy agradecido con las personas que estudiaron la Biblia conmigo, porque a pesar que parecía que estaba todo bien en mi vida y wow, pero es extranjero, estudia en otro país, ellos entendieron, wow, necesita de Dios. Wow. Y no me dijeron, wow, qué chévere que estudias y claro, tú ya estás bien con Dios. No, ellos me llamaron al arrepentimiento por medio de las Escrituras. Sí. Y es eso lo que necesitamos hacer. Eso.
Nuestro mundo idolatra la inteligencia, nuestro mundo idolatra la educación, idolatra los títulos. Y muchas personas creen que con eso están bien. Pero están bien para el mundo y no para Dios. Wow, vamos. Predica. Se confunde en los días actuales ser educado, ser actualizado, tener títulos, tener diplomas, se confunde con ser buena persona. Pero Jesús mismo dijo, ni Él se consideraba bueno. Nadie es bueno. Todos necesitamos de Dios. Pero ¿qué necesitas? Necesitas tener el corazón de Pablo. De que te duele en el alma el pecado. Yo creo que muchas veces no sentimos eso y por eso no evangelizamos. Porque no nos duele en el alma el pecado de otros. No nos duele en el alma el pecado de profesores. No nos duele en el alma el pecado de gente que parece que lo tiene todo, pero no tiene a Dios. Muy cierto, bro. Entonces debe dolerte en el alma y eso te va a llevar a tomar actitudes para poder ayudar a esas personas. Importarte más por su vida espiritual que importarte por su vida física. Que importarte por cuánto conoce, cuánto ha escrito, cuánto ha producido. Y eso te va a llevar también a tomar decisiones de cómo ganar esas almas. Sí. Y ese es el otro punto que quería decir, porque una cosa es idolatrar la educación. Pero otra cosa es ser alguien dejado y no educarte lo tanto que podrías. Porque Pablo no tenía ningún título de doctor, de magíster, no era como los atenienses, pero Pablo tenía conocimiento. Citó aquí a Epiménides, citó a Áratos, después en 1 Corintios también cita a Menandro. Él tenía un conocimiento, ¿me entiendes? Hablaba otros idiomas también, estaba yendo de país en país. Imagínate. Y hay veces ponemos como excusa, es que no tengo tiempo porque el reino de Dios me quita tiempo. Y no escribes tu tesis porque piensas, no, el reino de Dios me quita tiempo. No tengo buenas notas porque el reino de Dios me quita tiempo. Pero tu Instagram está actualizado. Pero tu red social está al día. Es que no tengo mucho tiempo para estudiar, no sé. Pero sí sabes cuántos corners puede hacer Francia y vas a apostar en cuántos corners va a hacer, cuántos goles, quién es el goleador. ¿Sabes quién es el goleador del mundial pasado? Eso sí te recuerdas. ¿Sí? Ahí sí tu memoria, claro, ¿cómo no? Pero cuando se trata de nuestros estudios, a veces los dejamos de un lado. Necesitamos entender eso. No todos aquí van a ser misioneros. Es importante que haya misioneros, que haya gente que se levante para predicar el mensaje, así como Pablo. Pero muchos van a glorificar a Dios con su carrera. Solo que necesitas cuidar tu carrera. Porque ya son años que terminaste tu carrera y no tienes título. Ya son años que terminaste tu carrera y no tienes ni siquiera un tema de tesis. Y el problema no es el reino de Dios. El problema es tu pereza. Porque nadie escribe una tesis porque le sobra tiempo. Tú tienes que hacerte el tiempo. Quizás vas a tener que dormir 4 horas. Quizás 5 horas. Pero no le eches la culpa al reino de Dios. No le eches la culpa a nadie excepto a ti. Tú eres el único que no está avanzando. Y el punto no es adquirir conocimiento, no es adquirir diplomas para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Porque sí, que quizás, imagínate, eso es triste, pero cuando no tienes un diploma, te van a dar cualquier trabajo. Te van a obligar hasta a trabajar domingos.
Y tú no quieres eso porque tú quieres priorizar el reino de Dios. Amén. Ahora, si tú tienes una tesis, tus trabajos van a mejorar. Las ofertas van a mejorar. Es verdad, muy bueno. Tú tienes que ser en el trabajo tan indispensable Sí. que tu jefe te diga, ok, está bien, yo acepto que no vengas a trabajar sábados y domingos. Anita, vamos Anita. Ese tienes que ser. Pero si llegas tarde a tu trabajo, pero si todas las veces estás desanimado en tu trabajo, no das tu corazón en tu trabajo, claro que vas a ser súper dispensable. Sí. Y las personas van a tener que pedirte más horas porque ni siquiera haces lo que deberías hacer en las horas que tienes. Es verdad, es verdad. Y dices, estoy sufriendo persecución de mi jefe. No estás sufriendo persecución, esa es persecución de tu pecado. Sí, Necesitamos cuidar de nuestras carreras, Es verdad. pero no por ti. No cuides de tu carrera por ti. No cuides de tu carrera porque, ahí sí mi papá me va a querer. No cuides de tu carrera porque, no, ahí sí mi familia me va a admirar. Cuida de tu carrera para glorificar a Dios. Muy bueno. Porque así puedes ganar quizás a otras personas que también tienen títulos. Así puedes ganar a otras personas que también tienen diplomas como tú. Wow. Sí. Así puedes ganar a personas que tú ni siquiera pensabas que podías tener acceso. Pero es necesario que cuides de tu carrera. Increíble. A mí me inspira el ejemplo de nuestro hermano John Palomino. Amén. Porque John terminó su carrera de ingeniería electrónica. Y este año él decidió, no, yo tengo que hacer algo por mi carrera. Y él decidió escribir su tesis. ¡Eso! Entonces, en poco tiempo esperamos llamarlo ingeniero John. Amén. Pero no solo ello, John quiere levantarse y él dijo, pero no es suficiente que yo me levante. Y él creó un grupo de discípulos que están enfocados en terminar su tesis. Y ellos no quieren hacerlo por ellos. John no quiere hacer porque, ahora sí voy a ser ingeniero. No, John quiere hacerlo para glorificar a Dios. John quiere hacerlo ¿para qué? Para que pueda ganar otros ingenieros, amén. Para que pueda ganar a otros, no sé, magíster, doctores, amén. Es necesario ayudar a los atenienses, es necesario ayudar a los intelectuales, amén. Sigamos leyendo ahora en Hechos 18, versículo 1. Vamos. Hechos 18, 1. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco tiempo habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Entonces, ¿qué hacía Pablo todas las semanas? Predicaba la palabra de Dios todos los días, pero en especial al sábado le gustaba ir a las sinagogas. Sábado era su día de charla bíblica, amén. ¿Recuerdas? Todo discípulo tiene una charla bíblica, amén. La charla bíblica no es opcional. La charla bíblica es necesaria para predicar la palabra de Dios. ¿Y a qué iba los sábados? No, a pasear, no, dice, los persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Versículo 6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Wow. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo,
que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Entonces, vivía al lado de su charla. Ya lo jaló. Versículo 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. ¡Qué increíble! Ahora vemos a Pablo llegando a Corinto. Y Corinto era muy diferente de Atenas. Era otra ciudad. Entonces, aquí no había nada de filósofos, no, aquí era otra cosa. Vamos a ver cuál era el punto, versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. ¡Wow! Quizás lo que caracterizaba a esta ciudad de Corinto era la violencia. Sí, es verdad. Tanto que es la primera vez que se relata que Pablo tenía miedo. Tenía miedo de estar en ese barrio. Tenía miedo de estar en ese distrito. E incluso Dios le dijo en sueños: no te calles. Pero ¿qué le recordó Dios? Yo estoy contigo y tengo mucha gente en esta ciudad. Porque Pablo se estaba sintiendo solo. Pablo estaba con miedo. Para Pablo quizás era fácil enfrentarse a filósofos. No, yo hablo con filósofos. Para Pablo quizás era fácil, bereanos, tesalonicenses, pero en Corinto a Pablo le dio miedo. Y por eso en 1 Corintios 2, versículo 3, Pablo le dice a los corintios en su carta: cuando yo llegué ante ustedes, estaba con temor y temblor. Si había algo que le daba miedo a Pablo, era Corinto. Si alguien le decía: ven a Corinto, Pablo, uy, tengo un poco de miedo. Y dice que lo atacaron. Lo atacaron. Como les digo, cada ciudad muchas veces tiene algo específico que la caracteriza. Algo específico que hace que esa ciudad tenga un pecado que la esclaviza. Y en Corinto puede haber sido la violencia, puede haber sido la inmoralidad. Porque en las cartas a los corintios, Pablo habla bastante de alejarse de la inmoralidad sexual, de buscar la pureza. Cuarto y último punto: fe para trastornar el mundo de los libertinos. Muy bueno. Entonces, después de Atenas, Pablo llega a Corinto, que era lo opuesto quizás a Atenas. Aquí no había que estudiar, no. Aquí había ataque, aquí había violencia. Y Pablo llega con temor. Pablo tiene miedo. Y en nuestra vida tenemos muchos miedos. Pero hay un miedo que embarga casi a todo el mundo, que es el miedo de quedarse solo. ¿Quién no tiene miedo de quedarse solo? Da miedo, ¿no? Imagínate, pasan los años, 40 años estás solo, 50 años solo, 60 años. Entonces, fue increíble poder estar en la actividad del Mercy. El Mercy es nuestra organización caritativa de la iglesia, y por la gracia de Dios pudimos ir a un asilo en San Miguel. Sí. Pero cuando tú escuchas a estos señores, ¿me entiendes? Que nacieron en el año 50, 60, 40, quizás en la época de la Primera, Segunda Guerra Mundial,
¿Y por qué estaban ahí? Porque estaban solos. Incluso una señora en lágrimas me dijo, nadie viene a visitarme. Se había quedado viuda, no tuvo ningún hijo. Entonces, es un miedo para todo el mundo quedarse solo. Y por eso Dios le recuerda aquí a Pablo, yo estoy contigo. ¿Qué debes recordar primero? Que Dios está contigo. Nunca estamos solos. En Juan 14, antes de partir, Jesús le dijo a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Eso nos debería dar alegría. Pero aún así, aún con el Espíritu Santo, muchas veces nos sentimos solos. ¿Y qué pasa? Dios nos recuerda, pero tengo mucha gente en esa ciudad. Yo quiero hablar aquí principalmente con toda la iglesia, en especial con quien no lidera charla bíblica. Porque yo ya he escuchado de muchos líderes de charla bíblica que se sienten solos. Porque mandan un mensaje en el grupo y nadie responde. Porque piden ayuda para un estudio bíblico y nadie responde. Esa no es la actitud de un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús no está escondido. Un discípulo de Jesús no está aislado. Un discípulo de Jesús no es alguien a que todas las veces te tienen que estar buscando. Pregúntale a tu líder de charla bíblica si él hoy no se siente solo. Y sí, una cosa es sentirse solo por tu propio pecado. Una cosa es sentirse solo porque no me siento conectado con nadie. Eso es pecado de egoísmo. Pero otra cosa es sentirse solo y no hay apoyo de nadie en el grupo. Y esa no es una charla bíblica de Jesús, amén. Esa no es la charla bíblica que Jesús proyectó. Incluso en su momento más difícil, Jesús llamó a las personas más cercanas. Porque quizás se estaba sintiendo solo y los que estaban cercanos se durmieron. Pero aún así Jesús confió más en Dios. Pero ¿qué tipo de discípulo eres para tu líder de charla bíblica? Aunque eres el que estás ahí, ¿te duermes o es el que nunca apareces? Espero que ese no sea tu corazón. Todos los discípulos estamos unidos, amén. ¿Qué es lo que esa escritura nos llama a entender? Que vamos a tener miedos. Quizás algunos tienen miedo de ir a una Corinto. Quizás otros tienen miedo de ir a una Atenas. Quizás otros tienen miedo de ir a Tesalónica, a Berea, pero somos un equipo. Y si somos equipo, nos complementamos. Porque quizás yo no sé de poetas griegos, pero voy a llamar a un discípulo que lo sepa. Y vamos a evangelizar en Atenas. Quizás yo tengo miedo de la violencia, entonces voy a llamar a un discípulo que ya vivió por ahí, le voy a decir, bro, vamos hasta ahí, llévame. Vamos a ir. Vamos a ir en la F, ¿no? La F. Entonces, necesitamos estar unidos. No hay por qué un discípulo en el reino de Dios sentirse solo. Es verdad. Si te sientes solo, son dos opciones. O estás siendo egoísta y pensando solo en ti, o realmente nadie te apoya y necesitas llamar a esas personas al arrepentimiento. Pero ese no es el reino de Dios. En el reino de Dios estamos unidos. Y si alguien tiene miedo, alguien te va a decir, bro, yo estoy contigo. Hermana, yo estoy contigo. Vamos, porque hay más personas en esa ciudad para conquistar, amén. Vamos. Muy bueno, bro. Entonces necesitamos apoyarnos, ser un equipo, trabajar juntos, luchar juntos, entender que somos el reino de Dios.
Y cuando entiendes que es el reino de Dios, vas a estar dispuesto a predicar la palabra de Dios. Incluso en una ciudad que parece tan inmoral. Incluso en una ciudad que parece tan libertina. Aún hay salvación. Porque debes recordar tu vida. Quizás hay veces pensamos eso, pero esa ciudad es difícil, es que ese barrio, pero ¿de dónde? Tal vez saliste de ahí. Tal vez de esos pecados fueron de los que Dios te trajo. Y nos falta fe para ayudar a personas así. Pensamos, wow, pero esa persona ya tiene un enamoramiento, parece alguien feliz, no creo que quiera obedecer a la palabra de Dios. Y nos falta fe para llamar al arrepentimiento. O quizás es una persona que está idolatrando muchas cosas, idolatrando su universidad, idolatrando conocimiento, idolatrando sabiduría, idolatrando inteligencia, y tú no tienes fe, pero es necesario tener fe porque tuvieron fe por tu vida también. Muy bueno. La única forma en que vamos a llegar y vamos a trastornar el mundo de los intelectuales y el mundo de los libertinos, pero así también el mundo de los sometidos y el mundo de los influyentes, es con fe. Sí. Es con fe. Necesitamos sabiduría, pero para tener sabiduría necesitas pedir con fe. ¡Vamos! Pidamos con fe. Entrenémonos. Seamos personas que están buscando ganar más almas, y para ganar más almas necesitamos sabiduría. Sí. Y así los discípulos en Lima van a ser conocidos como los que trastornan el Perú. ¡Eso! Vamos a trastornar el Perú. Vamos a trastornar Lima. Trastorna tu distrito. No sé si tu distrito se parece a Atenas, no sé si tu distrito se parece a Corinto, no sé si se parece a Berea, no importa, porque todos ellos necesitan estar de cabeza abajo. Pero recuerda, en realidad el mundo ya está de cabeza abajo, porque Cristo no ocupa el lugar que debería. Cristo no está en la cabeza. Muchas veces en el mundo lo que está en la cabeza son los estudios. Lo que está en la cabeza es un ídolo. Lo que está en la cabeza es una iglesia. Lo que está en la cabeza es un santo. Lo que está en la cabeza son tradiciones. Pero nosotros como discípulos hemos venido a poner la cabeza en su lugar, y la cabeza es Cristo. Trastornemos el Perú para Dios y para Él sea la gloria. Amén.